Muy buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos una noche más de diversión, de hablar un poco sobre otros países. Les presento, soy César Pilares, miembro de Sociedad Abierta. Estamos con nuestro historiador Luis Peralta, que él Ay, también Susa. es parte de Sociedad Abierta, y estamos con nuestro invitado especial, nuestro querido Alel en Bolivia. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos. Hola. Ya, bueno, para quienes no me conocen, soy un youtuber boliviano. Bueno, por eso me llamo Lele en Bolivia, digamos. Pero sí, o sea, básicamente mi canal habla acerca de política, economía, acerca de, bueno, ciertos chismes también dentro de la política. Intento hacer un análisis. Yo no soy politólogo, soy egresado en la carrera de psicología. Soy activista desde hace bastantes años dentro del liberalismo y, bueno, combino eso también con mi trabajo de YouTube. Algunos creen que soy periodista, pero realmente no soy periodista tampoco. Y nada, espero que podamos analizar lo más que se pueda en torno a la historia de Bolivia. Ujú. Che, Perfecto. también. Ujú. Bueno, sí, también una aclaración, no, por si acaso, ¿no? No, tampoco historiador soy yo, por lo menos de profesión. Aspirante sí, en algún momento, pero todavía no se ha dado la gracia bendita. Pero igual, acá venimos a hablar no solo de la historia, sino justamente en esta ocasión a rajar de la historia de otro país. Nada, mentira, Ujú. mentira. Siempre con cariño y respeto acá a los vecinos. Y vamos a hablar de la situación de por lo menos los últimos, ¿qué serán? 30 años de la historia Ujú. boliviana, ¿no? Así que Claro. Ujú. yo creo que En vamos a parte es partir. continuando nuestro último programa que hemos tenido, ¿no, Luis? Claro, vamos a continuar. Justamente hablamos en el anterior programa más o menos de lo que es la Bolivia de los años 20 y 30 hasta la Bolivia de los años 80 y 90, ¿no? Ahora vamos a volver a tocar Ujú. ese mismo periodo de tiempo, el 80, 90, 2000, para ver las consecuencias de todos estos traspiés, vueltas y revueltas que se han dado a lo largo de la historia de aquel país, ¿no? Partiendo, creo yo, sería interesante un poquito de volver a recordar al personaje del cual tenemos el título acá en el video, ¿no? Don Juan Evo Morales Ayma, curiosamente su primer nombre no es Evo, es Juan, ¿no? Eh, y bueno, el personaje acá en cuestión nace en el 59, si mal no me acuerdo, ¿no? Eh, y creció, por así decirlo, en una zona un poco alejada. Si Alele tiene alguna información, no sé si se han estado revisando, investigando un poquito la historia acá de Evo Morales, también pueden comentar. Algo interesante de su niñez es que no estudió, o sea, sus primeros estudios no fueron en Bolivia, fueron en Argentina, porque sus padres salieron del territorio. Y después volvió y es un aficionado, sigue vivo, lamentablemente. Es un aficionado bastante al fútbol, Evo Morales, ¿no? Y de hecho eso lo llevó a tener uno de los primeros cargos en el sindicato. Su vida como infante y como joven no parece ser tan trascendental, no es más que tener una vida rural, haber viajado fuera del país, más que una visita que tuvo con algún presidente a sus 15 años. Supongo yo esto se dio en los años 70, más o menos creo que en el 74, no sé qué presidente habrá sido en ese periodo. Supongo que quizás algún militar, no me acuerdo bien, se sintió decepcionado, pero más allá de eso parece que no. Lo que sí parece ser algo trascendental en los hechos de la vida de Evo Morales es de que junto a su familia y junto a bastantes personas en Cochabamba, fue uno de los colonos de lo que es el oriente, ¿no? En donde está actualmente, en su búnker, ¿no? Que es el Chapare, ¿no? Y es ahí en donde se junta y se organiza con sectores sindicales de trabajadores campesinos, ¿no? ¿Alguna otra O formación Ujú. que que Ujú. quizás quieran Ujú. leer? por si acaso, el Cochabamba no lo contamos como parte del Oriente, sino solamente como parte del Occidente. El Oriente más lo contaríamos como Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, y Cochabamba sería más parte del Occidente. Del Ahora, obviamente él occidente. está ubicado en el Chapare. Y otro detalle que sí me parece relevante es justamente lo que tú decías de Argentina. Porque, o sea, planteémoslo por 20 segundos. O sea, una persona de clase media no puede ir a, pues, a estudiar a Argentina, ¿no?
mucho menos en la situación económica en la que estaba el país en el momento en el que él va a estudiar a Argentina. Su padre siempre había sido parte de estos sectores, vamos a decir, medio políticos, sobre todo relacionados con la defensa de la coca, y eso sí es algo que cala mucho dentro de Evo Morales, ¿no? Bueno, más adelante él se entra, digamos, dentro de la política. eh, También se hace parte de lo que tú decías, de estos sindicatos de cocaleros en realidad. Y en realidad su primer cargo, como tú decías, Luis, es, si no me equivoco, algo así como secretario de deportes, una cosa de ese estilo, dentro sí, literal. Pero el tipo tenía tan buena labia, o sea, el tipo era no terminó el colegio, no ha terminado, bueno, la universidad ni le ha empezado, le han regalado títulos nada más por ser presidente, en realidad mucho después, y el colegio tampoco lo ha terminado. Em, pero tenía muy buena conexión con la gente. Ahora, una de las cosas que obviamente hace que Evo Morales entre dentro de la política con más fuerza es el momento histórico, porque evidentemente el país entero estaba reclamando por otro tipo de discurso en ese tiempo, y es un discurso que sí representaba muy bien Evo Morales a través de sus intervenciones dentro de su sindicato, ¿no? Entonces, si bien ser secretario de deportes es como bastante pele, él sí desarrolla muchísimo la habilidad de conexión con la gente en ese momento histórico, ¿no? Entonces, no es tan relevante, pero eso lo lleva a ser también presidente. Que es un dirigente nato, podríamos decirlo en cierta manera. ¿Necesitan alguna opinión, alguna observación? Este tema es similar, ¿no? Que de figuras como Castillo y Evo, ¿no? Que son gente que más por sus relaciones llegan a llegar al poder que por sus mismas capacidades, ¿no? En el caso, y también ese camuflaje con el que se pintan, ¿no? De pobre campesino, de la zona rural, cuando en realidad es la figura más alejada a lo que podría ser eso, ¿no? Por ejemplo, Castillo lo mismo, ¿no? Él se decía que era un comunero, campesino rural, cuando en realidad siempre fue un docente sindicalista, ¿no? Y que se aprovechan tanto de la ignorancia de la gente del campo como también de la ignorancia que también en las ciudades se tiene sobre estas personas al desconocer este mundo, ¿no? Es un tema interesante. Además, yo creo que algo le puedo reconocer yo a Morales y no a Castillo, es que Morales sí crea dirigencia, algo así como una militancia propia. Hay evistas. Lo que había detrás de Castillo eran todos los sindicalistas que ya habían de antes, que estaban apoyando el proyecto de Castillo porque representaban los intereses de los sindicatos. No había castillistas per se, ¿no? No hay. Me gusta justamente compararlo con otro dirigente comunista, ¿no? De la Polonia de, de posguerra, que es justamente el secretario general del Partido Comunista Polaco, puesto por Stalin, ¿no? Nadie lo conoce, me acabo de olvidar su nombre, está en la punta de la lengua. Nadie lo conocía, nadie lo quería, no era famoso por nada. Yo nací, tenía pues pinturas, estadios en su nombre, ¿no? Lo mismo que pasa con Walter Ulrich, por ejemplo, en la Alemania del Este. En el Perú nos pusieron bueno, no es que nos pusieron, los sindicatos de champú llegaron al poder, no es que fue algo demasiado planeado, y dijeron, ok, hay que cerrar filas detrás de porque es nuestra única oportunidad. Y gracias a Dios que la perdieron y no creo que la vayan a recuperar mucho tiempo. Ay, Tomás Alele, quisieras compartir acerca de Don Evo. O sea, bueno, su historia es bastante larga, digamos, del tipo. Como jefe sindical se ha hecho cosas atroces de las que, bueno, por el formato que estamos grabando, no las puedo decir, digamos, pero él desvivía, bueno, ha llegado, bueno, no hay claridad sobre eso, porque obviamente este caso se desvela cuando él era presidente y como que intenta que todos los jueces y las personas involucradas se hagan a los locos, ¿no? Pero para quienes estén interesadas en este caso específico, busquen a los esposos Andrade para enterarse un poco más del tema, pero básicamente son dos personas que van, si no me equivoco, al Chapare, bueno, en el reino de Evo Morales, ¿no? Porque es prácticamente una republiqueta el Chapare hoy en día, y nada, los desviven.
pero de maneras muy atroces. De nuevo, por el formato no puedo contar. Y no solamente ese caso. Ahora sí, hablando un poquito ya profundizando en la historia de Evo Morales, el tipo se ha dicho defensor de los indígenas y sus primeros actos han sido justamente en contra de los indígenas. Es súper curioso. Al final de cuentas, Evo Morales nunca ha llegado a defender realmente a los indígenas, sino directamente a las personas que se representaban por los andinos, o sea, a los aymaras. Eso sí, todavía lo podemos rescatar y yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero el tipo sí cree en una raza superior y no solo él, las personas que lo rodean también creen en una raza superior alrededor del aymara, ¿no? Bueno, podemos hablar acerca también de cómo llega a la política, porque él llega por ser básicamente un mártir, entre comillas, o no se ha muerto, pero eh, a él lo mete preso Banzer, no en su periodo de dictadura, sino ya como presidente, porque para quienes son de Perú, sí, nosotros hemos tenido un dictador, o sea, pero milico, dictador, entró con golpe de Estado y todo, y luego de eso ha dicho, no, yo también tengo derecho a ser presidente, y la gente lo ha votado, y no solamente lo ha votado, sino que ha ganado, no una, sino dos veces, y él es el que, a través de un plan que tenía con la DEA de reducir los campos de coca, básicamente, llega a arrestar a Evo Morales, porque el primero en manifestarse justamente es Evo Morales. O sea, en realidad la lucha de Evo Morales no es en torno a los indígenas, que es algo que se cree. Desde mi punto de vista es una lucha en torno a la defensa de los cocaleros. Algunos cocaleros, no todos los cocaleros, su grupo de cocaleros. Yo creo que ese es el discurso peor vendido, porque tenemos muchos otros grupos de indígenas en el país que no se sienten representados ni de lejos con la figura de Evo Morales. Por ejemplo, los moxos, que están en el oriente, o los matacos, que también están en el oriente, ni en pedo dirían, ay, sí, Evo Morales nos representa. Y ellos sí son indígenas y viven en sus espacios y tienen sus propias reglas y tienen una cultura totalmente distinta a lo que él cree, porque creo que él cree, realmente, o sea, creen, aquí se dice que Evo Morales es un falso indígena. O sea, Evo Morales no sabe hablar un solo idioma originario. Bueno, no sabe hablar ningún idioma porque el español tampoco lo habla bien. Eh, él es incapaz de dialogar con otros sectores. Él solamente ha tenido conexión con estos sectores desde el momento en el que es presidente, porque antes de eso tampoco tenía conexiones con sectores. El tipo entra haciendo un golpe de Estado civil al gobierno, deseable o no deseable, eso se puede discutir, de Gonzalo Sánchez de Lozada. O sea, él organiza a la gente para hacer desmadre y lo saca. Curiosamente, lo mismo que de la misma forma en la que él ha salido el 2019, ¿no? La diferencia es que a lo que él le llama golpe de Estado del 2019, para él, o sea, lo mismo ha hecho él y a él, y ese periodo le llama cambio histórico y revolución y no sé qué. Entonces, es un tipo profundamente mitómano, mentiroso, es un tipo desagradable, es un tipo con un montón de casos turbios, es un tipo que de verdad debe ser lo más cercano a un periodo tan sanguinario desde la dictadura como o sea, no hemos vivido en Bolivia un periodo tan horrible, digamos, a nivel de desvividos y tal, desde la dictadura con Evo Morales. Y no estoy hablando de gente de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, tienen el caso de Chaparina, donde se han muerto un montón de indígenas, y de las maneras más atroces posibles. De las maneras más atroces posibles. Entonces el tipo se vende como defensor de los indígenas, pero no solamente no es indígena, sino que no defiende tampoco a los indígenas, eso nomás. Ese es un tema interesante, acá el tema de los indígenas, no sé si te acuerdas de Citar, que es una de las cosas que más nos preocupaba del asunto de Bolivia, ¿no? La especie de nacionalismo racial que se veía en este Exacto, país, que lo veíamos en el anterior programa. con Reinaga principalmente y el catarismo, y que acá nosotros también lo hemos denunciado en contra, pues, de estos, de los etnocaceristas, por ejemplo, que tenemos acá nuestros neonazis locales, ¿no? Eh, ese es un tema interesante, porque también quisiera preguntar la conexión que podríamos encontrar entre estos sectores radicales del catarismo, ¿no? Entiendo que el catarismo tiene muchas facciones. De hecho, estaba el MRTKL y estaba el FULCA, divisiones de estas ideas. Antes de ellos estaba el partido indio de Fausto Reinaga. Y tengo entendido que en el EGTK estaba tanto el Malcu, Felipe Quispe, que también abogaba, ya está enterrado bajo tierra, de una guerra racial, ¿no?
y también él compartía espacio en el EGTK con Álvaro García Linera, ¿no? El blancón que se hace el sabio del indigenismo y el indianismo, ¿no? ¿Qué conexiones hay con este Evo sindicalista y estos sectores racistas radicales que en Bolivia han estado presentes? ¿Es solo Álvaro García Linera el que introduce estos conceptos muy cuestionables a la política boliviana? Ya vemos que desde antes también hay reivindicaciones indigenistas, el mismo MNR o Villarroel, en la década de los 40 ya tienen ciertas tendencias ese sector, pero más desde un punto de vista progresista, pero cuando vemos un tema racial, de ideas de supremacismo, lo vemos ya en la segunda mitad del siglo XX. ¿Evo está relacionado con estos movimientos cataristas supremacistas antes de García Linera, antes de, claro, Álvaro García Linera, o no? ¿O qué podrías decir? Evo es una persona muy poco académica, o sea, decir que el tipo tiene algo de conocimiento en torno al MRTK o algún tipo de ideología o algún tipo de algo sería entronarlo demasiado. El MRT, en realidad sí es el EJK, no sé cómo es, el EJRTK, algo así, pero en realidad el movimiento que más propugna el Malcu es el MRTK, el movimiento de la revolución de Tupac Katari. Por un lado eso. Ahora, por otro lado, Álvaro García Linera y originalmente no era una persona indigenista, ese discurso se le cuela después, o sea, no era un tipo que defendiera tampoco a los indígenas, sino era un tipo que era sanguinario, marxista. eh, no estoy seguro de qué corriente sigue, la verdad no lo leo y tampoco quiero leerlo, no creo que valga mucho la pena leer a Álvaro García Linera, primero porque, bueno, de nuevo, hay cosas que por ese formato no puedo decir, pero metía cosas que hacían kaboom dentro de un montón de lugares, ¿no? Y también lo enjuician por esto. Y no solamente él, sino sobre todo su hermano. Su hermano es una de las personas que sí ha sido ideólogo detrás de todo esto. Eh, Ahora, si bien podemos hablar acerca de que el MNR ha tenido una revolución indígena, en realidad lo ha hecho para... Ahora, hay que entender también los procesos que sigue el MNR, ¿no? El MNR en el 52 lo que hace es copiar el modelo de Perón, y Perón copia el modelo de Mussolini. Y básicamente todos esos en qué se engloban, dentro del agrarismo. ¿Qué es el agrarismo? Para quienes están escuchando esto, bueno, no sé si tú, Luis, sabes más o menos cómo es el agrarismo, pero básicamente el agrarismo es tú dales armas a los indígenas y hazles una propuesta de, bueno, con lo que aquí se ha pedido el 52, ¿no? Que es una revolución agraria, ¿no? Una reforma agraria, diré. Entonces, básicamente, eso, y no lo digo yo, lo dice el mismo Mussolini en sus libros, es una de las cosas que tienes que imponer. Es interesante además analizar el hecho de que Bolivia ha estado plagada de dos tipos de colectivismos. El nacionalismo, para quienes no quieran admitirlo, pues hemos tenido muchísimo nacionalismo, y también el comunismo y el socialismo, con JJ Torres, bueno, el Evo Morales, el masismo, y muchas otras personas de esta corriente, ¿no? Entonces, realmente a los indígenas nunca se les ha dado un espacio real, sino que se los ha utilizado en muchos momentos de la historia. Los liberales también los han utilizado en la Revolución del 52, los han utilizado también la dictadura con el ADN, los han utilizado, bueno, los están utilizando ahora con el gobierno de Luis Arce, los han utilizado antes con el gobierno de Evo Morales. Eh, entonces, si habláramos de alguna forma de Evo Morales como una persona intelectual, estaríamos resbalando en hielo, porque el tipo no tenía idea de ideología, ni de política, ni de nada. Lo único que era carismático con las personas, porque a la gente le gustaba su discurso, y tenía una idea muy de resentimiento de, bueno, tenemos que hacer algo porque yo he sufrido y la gente a mi alrededor ha sufrido, entonces hay que hacer algo para sanar esta herida. Justo ayer estaba escuchando un discurso de Evo Morales, muy, muy interesante, por cierto, del 2009. Entre las personas que habían apoyado a Evo Morales estaba gente de Santa Cruz. Hoy en día ni llorando van a tener a gente de Santa Cruz apoyando a Evo Morales por todas las cosas y crímenes que ha cometido contra los Cambas, ¿no? Pero en ese momento, el 2009, tenía un apoyo popular brutal. Me costaría mucho decir que la gente aquí no ha votado el 2009 de manera más por Evo Morales, porque sí representaba un cambio de paradigma. No porque el anterior paradigma necesariamente estuviese mal, sino porque la gente no se sentía representada con ese paradigma. Uy, Mayday, creo lo perdimos.
Boston. A ver, esperaremos un momento. Ok, ok. Ujú. Y que... Pucha. Bueno, espera, creo que se va a editar, ¿no? Ningún problema, vamos a esperar más. Todo tranquilo. No es no es en vivo, ¿o sí? Exacto. Ah, ya, perfecto. Gente te tocó en la puerta, mormones. No, de mi hermano, su perrito es Sharpei y su piel es muy suave y se peleó con un perro y le echan café. Ah, chus, así regresan como Y, Rocky a veces. y justo a mi hermano se le ha ocurrido irse de viaje. Estás O sea, cuidando el día que entonces. hoy Ah, día chus. acaba de irse de viaje hace una hora. Pucha, pa' Está colmo, feo. así la ha chocado, entonces, terrible. No, Su- estoy viendo ahorita las heridas porque pues, feas heridas le han hecho. Ya, me da cosa. ¿Fuerte, fuerte o es así relativamente curable? Ya, este tiene piel de papel. Ah, chusa. Pero no se cura, no es como que Sí, chusa sí. se lo hace Ya, esto. ya Ah, ya. está Lele en el backstage, que lo ingrese Tony. Hay que mandarlo. Ujú. Listo. Chesitar habla nomás, ¿ah? ¿Yo? Sí, está muy callado. Ya, mucho esto, ¿ah? Ah, ya, sí, es que hay que esperar que vuelva Lele. Bueno, calculo que Tony le cortará esta parte, ¿no? Ajá. El chiste Sí, sería sí, que este sí. esté en vivo y estemos hablando tontería y media. A ver, qué raro. Mira, Lele está ahorita en... ¿puedes darle una llamada a Tony? Yo como estoy usando el celular para la cámara no sé pudiendo usarlo. Pero Tony, ingrésalo al L. Dale una llamadita, tal vez no esté... Ajá, vamos a esto. Ese es el Tupac Katari, man. Se lo ha bajado. Estoy. Su espíritu, su espíritu. Lo de Speed, mano. Lo mismo que que a Speed le ha pasado, mano. Vamos a llamarlo. O el Tony lo está llamando. Mano, ¿está ready? Sí, estoy en sala. Ya, dice está en la sala. Ahí está. Entró. Ya está, Sí. Ah, ya, listo, ya entró. ya, Perfecto, hace perfecto. rato. Se ha caído el internet. ¡Viva Bolivia! Sí, ya, ya ahí vamos. Ya, sí te entiendo, sí te Ya, entiendo. entonces, retomando. Bueno, nada, o sea, básicamente que yo voy a dar dos perspectivas, ¿ok? Inicialmente, yo tengo un video hablando justamente acerca del masismo, no como partido político, sino como ideología. Y yo apunto muchas de las cosas relacionadas con las características que da Humberto Eco. ¿Y por qué Humberto Eco? No voy a decir que es la fuente más fiable, porque estamos hablando de un artículo que he escrito acerca de las características, digamos, ¿no? Del fascismo como tal, que tiene mucha relación con la ideología del masismo. Pero, ¿por qué me parece interesante tomar ese artículo y no la visión original? La visión original es que nació con el Duce y murió con el Duce, el fascismo. Entonces no podríamos hablar del masismo como una ideología similar al fascismo, pero sí tiene características súper interesantes en torno a este análisis del nacionalsocialismo, por ejemplo, del señor del bigote. Eh, por ejemplo, la enarbolación nacional está presente en todos sus discursos, la enarbolación de la raza está en todos sus discursos, los símbolos son muy presentes dentro de la ideología masista, o sea, que van desde la coca, obviamente por el Evo, hasta la chacana, hasta cosas como la huipala, hasta ese tipo de cosas. Ahora, ¿quién está detrás de eso? Es difícil decirlo. La verdad es que es difícil decirlo. Desde mi punto de vista, quien es el ideólogo del masismo sí es Álvaro García Linera. Evo Morales ha servido como un chivo expiatorio de alguna forma, porque el tipo tenía buena labia y sobre todo porque era color wari, ya era color centavo. Entonces,
Esa era la única cosa para la que lo utilizaba. O sea, es verdad. Ay, Dios Es que mío, García me ha Linera sacado un término. Dios mío, es un nuevo término. es que García Linera es blanco. Además, no solo es blanco, es el estereotipo de europeo, digamos, ¿no? Y darse cuenta de que, o sea, no sé, sería como que el señor del bigote un día antes diga, bueno, este es mi Ya. presidente. Y presente, no sé, a un judío, digamos, ¿me entienden? Sería como, no sé, algo como que no A un cuadraría. marroquí, ahí, un marroquí. Sí, exacto, sí, súper estereotipo además, ¿no ve? De un marroquí. Obviamente no iba a colar, no iba a colar, era obvio que no iba a colar, y no solamente está él, hay otra persona de la que prefiero no dar su nombre, que ha sido ministro de Evo Morales, y no voy a dar su nombre porque de verdad el tipo es muy peligroso, el tipo ha trabajado con la CIA, o sea, todos los bolivianos saben a quién me refiero, es un tipo que ha estado muy metido dentro de la política, el tipo ha sido edecán de un dictador además, y no estoy hablando de Manfred Reyes Villa, que también ha sido decán de un dictador, pero estoy hablando de una persona que ha sido parte del gobierno de Evo Morales. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser edecán de un dictador y al mismo tiempo ser parte del gobierno de Evo Morales? No es como que choca algo ahí, porque además ha sido parte del neoliberalismo, ha sido parte de gobiernos neoliberales, él ha sido educado dentro de la Escuela de las Américas, él ha sido parte de la CIA o el FBI, creo, uno de estos organismos así regringos, digamos. Eh, para mí él es la segunda cabeza. Ujú. Y obviamente la tercera cabeza ya detrás del indigenismo está el Malco. O sea, el Malco ha sido una de las personas, bueno, el Malco y Filemón Escobar. Ellos dos para mí son los Pero el realmente Malcolm no tipos. murió. Sí, no, obviamente, el Malco murió hace unos años atrás. El tipo era horrorosamente Ahí. racista, pero profundamente racista. Uno de los primeros, cuando lo juzgan, una de las cosas que dice es que, bueno, habla acerca de la raza superior, que él tiene que trabajar mucho más cerca de los indígenas, porque y hay que expulsar a los extranjeros. O sea, aquí le dicen extranjero no necesariamente a la persona que es de afuera, o sea, no utilizan el sentido real, digamos, de la palabra, sino que cuando se habla de extranjero se habla de cualquier persona que no sea aymara. Por ejemplo, a los de Santa Cruz les dicen croatas, porque sí tienen una línea de Croacia muy fuerte, pero o sea, han nacido en Santa Cruz, son bolivianos, digamos, pero para ellos no son bolivianos. Ujú. Los blancos, tipo Jaime Dur, no, tampoco son bolivianos, ellos son gringos. O sea, para ellos el único boliviano es el de tez morena, el aymara promedio, digamos. ¿Y Y ese qué discurso sí es muy dale, o sea, dime. relacionado con este tema del el racismo, ¿qué con los quechuas acá que somos de una región quechua fuerte acá en el Cusco? ¿Hay cierta, esto o es tranquilo la relación entre el gobierno de supremacistas aymaras y los quechuas? Los quechas no son tan fuertes tampoco. O sea, los tres grupos más mayoritarios que tenemos aquí son quechuas, aymaras y guaraníes. Los guaraníes están más, No, no, más pero en el lado de... la pregunta va más con, ¿también son racistas con ellos? No, porque tienen el color, digamos, ¿no? O sea, la gente, los guaraníes, pero es verdad. Ya O es el sea, es que estilo eh, del... el ¿Cómo marxismo se es llama bien este viejo racista, de estúpido? verdad les digo, es bien racista. Si no Sí, tienes sí. un tono de voz específico, entonces Achus. eres blancoide Ujú. y europeo. O sea, ellos no les... O sea, es más, yo les diría que si un masista, o sea, un masista, bien masista, ¿no? Se encuentra con un quechua o un aymara, no va a saber diferenciarlos. Para él es aymara y listo, ¿no? Pero también, si ve una persona guaraní o un croata o un nacido en la península ibérica que tenga más o menos su color de piel, le va a decir aymara también. Entonces, eh, hay muy poco de ese factor. El factor es más racial, en realidad. Sin ir más lejos, nuestro actual vicepresidente ha dicho que, y cito, los aymaras son una raza superior. Así literalmente, con esas, y es vicepresidente. Y David Choquehuanca también ha sido parte de este armado ideológico que ha tenido el masismo, ¿no? Entonces, de nuevo, respondiendo a la pregunta, el masismo es una construcción netamente racial en contra de cualquier persona que no represente su modelo de vida. O sea, ellos no son pluriculturales, no, nada que ver. Su modelo se construye en base a una raza, ¿ok? En base a un eh, modelo de sociedad donde existe mucha ingeniería social por parte de una persona
y sobre todo donde existe un Estado gigante. O sea, ellos han distorsionado y destruido toda la historia de Bolivia y la han reestructurado a su comodidad y han acomodado todos los eventos históricos, incluso evitando hablar de cosas como, no sé, por ejemplo, el hecho de que la reina Isabel la Católica les ha dado derechos a los indígenas. O sea, es la primera persona que lo hace. No, ellos han reescrito toda la historia a nivel educativo, a nivel popular, a nivel de las instituciones para, nada, propulsar su modelo. Me hace acordar, Cecita, era tu tío Velasco, man. Uy, creo que lo esperemos ahora, César. Ah, no, ahí Sí, está. de verdad. Aunque Velasco, Perdón, eso sí sí. puedo Sí, reconocer, no, Velasco no tuvo un tema la verdad, racial, de hecho, ujú. no, o sea, yo creo que no era racial el tema de Velasco, aunque sí era de tendencias tercer posicionistas, ¿no? Fascistas. Ah, la chuza se No, fue. sí, sí. O sea, lo del tema de la raza es tan, o sea, no solo la raza, la ideología, diría yo, del masismo es tan profunda que hay cosas bien locas. O sea, le han cambiado las manecillas del reloj a la plaza principal porque, porque estaba en contra de la derecha, digamos, ¿no? Y ellos no son occidentales, entonces ahora no es metáfora, nuestro reloj en la plaza principal va hacia la izquierda, no hacia la derecha. Y no solo eso, o sea, han tirado edificios, por ejemplo, porque representaban a la colonia, y estamos hablando de edificios históricos. Han mandado a prohibir libros en las escuelas. Eh, por ejemplo, a Franz Tamayo justamente lo prohíben también en las escuelas. La niña de sus ojos es un libro prohibido, prohibido, o sea, literalmente prohibido en las escuelas. No es que está fuera de la currícula, no, está prohibido. No sé, han decidido construir un edificio con símbolos indigenistas, bueno, entre comillas indigenistas, porque ni tan indigenistas son, ¿no? O sea, justamente, eh, por si quieren investigarlo, quien habla harto de esto es, uy, se me está yendo el nombre, Untoja, busquen Untoja, él habla acerca de la creación de la huipala, y nada, la huipala no es como un símbolo muy tradicional, digamos, ¿no? Pero ellos han sabido aprovechar este discurso, o sea, y eso es muy claro. Ese es un tema interesante. Yo, en lo personal, claro, o sea, la interpretación del fascismo que hace Humberto Eco no la comparto mucho, no estoy necesariamente de Claro, no acuerdo. es la mejor, Sin digamos. embargo, analizando con otros autores el movimiento del MAS, como podría ser qué sé yo, Emilio Gentile, Roger Griffin, que son especialistas en el fascismo, que los considero realmente especialistas a diferencia de Humberto, te das cuenta que como mínimo comparten bastante con esos movimientos, con el movimiento Sí, o fascista. sea, Como máximo hay que reconocer, comparten, o sea, no, ese, comparten, ese pero no son una rama, a eso me voy. O sea, el masismo es una ideología en sí misma que junta elementos del indigenismo, del fascismo, del nacionalismo, del trotskismo también, porque ellos sí creen en una revolución cultural, por ejemplo. Una de las primeras cosas que dice Evo Morales es que tenía que empezar, o sea, en su discurso del 2009 dice, hay que acelerar la revolución cultural que hemos empezado. O sea, y para quienes sepan 2 gramos de historia, saben cómo terminó la revolución cultural en China, ¿no? Entonces, y además es totalmente idolátrico. Eso es otra cosa que no había pasado antes en Bolivia. Si bien tienes a los banceristas, que son banceristas porque el tipo era milico, no es que ha sido un periodo, o sea, no puedes decir, ah, sí, estas son características del bancerismo, ¿no? Puedes decir del bancerato en todo caso que ha sido su periodo, de uno de sus periodos, o no sé, gente que dice el MNRismo, digamos, pero es en torno al MNR. O sea, Evo Morales ha creado una ideología en torno a su persona y en torno a, o sea, con muchas bases, desde adoctrinar niños o no sé, cosas como de verdad, modificar la historia de manera directa en el campo. Justo recién hablaba con Toribia Alero, que es actual diputada en Bolivia, es segunda vicepresidenta dentro de la Cámara de Diputados, ella es indígena, y lo que nos contaba es que durante el periodo del MAS, por ejemplo, una de las cosas que cuenta ella es que la gente está imputada ya del masismo, del neoliberalismo, supuestamente neoliberalismo, pero cuando entre el MAS lo ven como alternativa. El problema es qué pasa después de eso. Hoy en día, una de las cosas que te puede contar cualquier indígena es que los masistas se meten
en el campo, digamos, ¿no? Para expropiarle tierras a la gente. Es decir, si tú no vas a esta marcha, te vamos a quitar tu tierra. Porque obviamente los indígenas no son dueños de sus tierras, los indígenas son copropietarios, digamos, ¿no? O sea, son anexos a sus tierras, pero no son suyas. Entonces el masismo se las puede quitar en el momento en el que quieran. No, de hecho, revisando el tema de la Constitución, que lo vamos a hablar más tarde, el MAS lo que ha logrado es reimplantar la servidumbre en Bolivia con ese tema. O sea, como no son propietarios, es una especie de servidumbre a la rusa, en donde es una tenencia que cede el Estado a ciertos grupos y que esa tenencia es susceptible a que el Estado se la quite, como hacía el zar, ¿no? Con sus vasallos. Ahora, volviendo acá al tema de Evo, que quizás, claro, o sea, no es una lúmina en ningún sentido, el señor no es que carezca de sus propias habilidades mentales, es que no tiene ninguna. ¿No? Carecer hubiera implicado seguramente que hubiese alguna, pero no había. Vamos ya con el Evo de los 90. El Evo que, claro, lo encierra Banzer. El Evo que se levanta tras el Bolivia se nos muere de paz Tesoro, si mal no me acuerdo, es en donde comienza acá a hacer su activismo, su nociva actividad política, y que ya para los años 2000 lograría entrar a una bancada. Si mal no me acuerdo, Evo Morales inclusive llega a ir al extranjero a defender estos temas de la coca en la Unión Europea, a reunirse acá con unos creo que con eurodiputados, no me acuerdo con quién se reunió, con grupos de activistas, ¿no? ¿Cómo es este Evo de los 90? Ya es un Evo, creo que curtido, ¿no? Con estas artes de manipulación política, ¿no? De ciertas acciones de dirigencia, que ve en su contexto algo negativo, según él, ¿no? O sea, ve que en este periodo de más o menos 80, 90, inicios de los 2000, es esta noche neoliberal, la suelen llamar allá, ¿no es cierto? Siendo un periodo donde crecieron bastante, pero dicen, no, es un periodo neoliberal y no sé qué cosa. ¿Cómo es ese Evo de esa época? ¿Qué cosas son lo que busca? ¿Cómo llega a entrar a este MAS de Filemón Escobar? ¿Cómo se reúnen todas las piezas para que se forme esta nueva cosa política que es el MAS, ¿no? Esta nueva jaula de distinto tipo de bestias. Yo creo que en Evo miran la posibilidad de un cambio radical. Es decir, o sea, a ver, Evo empieza a ser activista durante los años 90, eso es cierto, pero tampoco tenía la gran relevancia. El tipo era como cualquier activista, no era un tipo con mucha relevancia a nivel mundial, menos nacional, pero sí evidentemente lo empiezan a invitar de ciertos sectores de izquierda porque ven en él una oportunidad. ¿A qué me refiero con una oportunidad? ¿Qué pasa si como ingrediente básico tienes un modelo que quieres imponer? Ay, sorry. Ahora sí. ¿Qué pasa si tienes como ingrediente básico un modelo que quieres imponer? Por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, y del otro lado tienes una causa que parece ser legítima y además es muy aclamada por la gente. ¿Cuál era la causa? A los indígenas no nos están dando derechos o no nos están dando espacios en la política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ven en Evo Morales, más que un líder, ven una oportunidad, que era el único que juntaba las dos cosas. ¿Por qué? Porque los indígenas no se animaban todavía a salir en política de manera, vamos a decir, legal, ¿no? Eran parte de movimientos subversivos, eran parte de movimientos que atacaban directamente a la institucionalidad, pero no eran tipos académicos. Comparando un poquito el caso, yo creo que el mundo entero empieza, o sea, el mundo desde la izquierda empieza a ver en él una oportunidad, sí porque juntaba estas dos cosas, pero además de eso, porque ya tenía línea política con esto de ser sindicatero, ¿no? Entonces, el mismo Filemón Escobar lo cuenta en sus libros, ellos tenían que mandar a otra persona, es más, el mismo Filemón junto a Áñez, que son los dos creadores o sea, no Yanine Áñez, sino David Áñez, si no me equivoco, es el fundador del movimiento socialismo. Entonces agarran el falangismo y lo modifican porque ellos son unzaguistas, ¿no? Y nada, o sea, básicamente lo que hacen es juntar a pueblos indígenas y dicen, bueno, vamos a tener el apoyo de pueblos indígenas, además de eso vamos a tener el apoyo de organizaciones internacionales. Es la mejor manera de sacar a este modelo de país
de nuestro país, ¿no? Y no solamente lo han hecho en Bolivia, o sea, desde mi punto de vista, es un patrón que se mantiene en todos los países de América Latina. Lo mismo pasó con Chávez. Chávez es el primer experimento que ha salido bastante bien, en realidad, de socialismo del siglo XXI, o sea, apoyado por ONGs internacionales. Y no, de nuevo, yo no me baso en mitos o en teorías conspiranoicas, digamos, ¿no? Yo me baso directamente en documentos reales. Y lo que te dicen los documentos es que ellos estaban buscando liderazgos en América Latina, entre los que destacaban, por ejemplo, Lula, Chávez y Evo Morales. Nada, o sea, básicamente lo que hacen en el caso de Filemón Escobar es llamar a esta persona que juntaba estas características y lo presentan como presidente a último momento. Eso es otra cosa que no se cuenta mucho. No es como que era el primer tipo en el que han pensado para la presidencia. O sea, es alguien que ha caído por error dentro del movimiento. Ni siquiera militaba en el partido cuando lo hacen presidente del partido o candidato en realidad, ¿no? Ellos le dan la sigla y le dicen, bueno, queremos que tú seas nuestro presidente porque sabemos que vamos a ganar, pero tenemos un chingo de plata y además de eso tenemos básicamente la ayuda de... No, no, ni siquiera, antes cuando era, no sé si diputado o senador, ahí es cuando empiezan a proponerlo, digamos, en las aras políticas. Y ahí es cuando, no, ni siquiera cuando se curte, pero sí empieza a tener un poquito más de respaldo y de espalda política por la experiencia, que es algo que por alguna estúpida razón se valora muchísimo aquí en Bolivia, ¿no? Yo creo que ese es el inicio, o sea, para mí se empieza a curtir mucho después del 2016 incluso. O sea, el tipo no tenía un norte claro, él hacía lo que le decían que tenía que hacer y punto. Y eso ha sido durante décadas, durante al menos una década y media. Tumik. El Evo legislador, el Evo parte de las cámaras de Bolivia, él no entra con el MAS entonces, o sí entra. Entra quizás como una cara carismática, o cómo es la carrera, no sé si es senador, congresista, simplemente legislador allá en la década de los 90. ¿Cómo es cómo llega a tomar un curul? Y si mal no me acuerdo, creo que la militancia en temas del indigenismo, o en ese momento creo que lo llamaban, o lo llaman indianismo, es más cercana al Malcu, que inclusive llegó a ser opositor a Evo, ¿no es cierto? ¿No? O sea, ¿cómo es este tema? Porque tengo entendido que Evo Morales más bien es el representante de los intereses de sindicatos y gremios, ¿no? Y el Malcolm más tiene una idea más racial, idea un poquito más nacional, socialista, cercanas a estos ideales fascistas, ¿no? O sea, ¿cómo es el Evo? ¿Cómo llega Evo al Senado? ¿Y cómo es y cómo se roba el discurso indigenista aparte de esto, ¿no? O sea, ¿cómo se lo quita al Malcu, que nunca llega a pasar el 10%? No, el Malcu, o sea, a ver, el Malcu era un tipo totalmente radical, activista y lo que quieras, pero él no tenía una visión de país, de instituciones, ni nada. Evo Morales sí era un títere, digamos, sí de las organizaciones sociales y también de estos grupos paralelos, ¿no? Hay que también acordarnos del mayor error para mí dentro de la política boliviana, hablando acerca de su periodo como legislador, que ha sido justamente vetar a Evo Morales. Porque la población en Bolivia, o sea, el tipo ha armado un discurso muy bueno y la gente la verdad es que le ha armado un puente de ladrillos de oro para que le entre, porque cuando Evo Morales entra se vuelve noticia mundial, porque era supuestamente el primer legislador indígena en Bolivia, ¿no? Y la gente abrazaba mucho la idea de que fuese un legislador dentro de lo que también es mentira, por cierto, ¿no? Durante los años 90 ya habían mujeres de pollera que iban con pollera a la asamblea. Y eso no lo digo yo, sino que se puede ver dentro de los cuadros que actualmente todavía están colgados dentro del palacio. Claro, Bueno, no, más que del palacio es dentro de... ha habido personas representantes que han tenido ascendencia Coya, no, no es ninguna mentira, ¿no? Un No, pero caso una cosa es ser colla y otra cosa, o sea, aquí se valora muchísimo la parte tradicionalista. O sea, de verdad que vayas con tu gorrito y que aunque sea te disfraces, se valora muchísimo. Pero había gente ya del campo que participaba activamente de política. Sin ir más lejos, el primer ministro de Víctor Paz,
durante, o sea, durante su primer periodo de esta segunda etapa, llamémosle, durante el Bolivia se nos muere, uno de sus ministros era indígena. O sea, no es que no tenían participación política. Para entender más o menos el término que indígena se ha estado, y depende de cada país más o menos, ¿qué es lo que se entiende entonces por indígena en Bolivia? ¿El campesino o es algo distinto? ¿No? Acá más o menos ya podríamos decir que se ha intentado revivir esos temas, pero quizás no como en Bolivia, ¿no? ¿Qué es el indígena entonces? Parece ser una palabra sin significado y que puede ser claro, como tú mencionas, lo que decida el dirigente indigenista de turno, ¿no? Y para su beneficio, ¿no? ¿Qué es el indígena? Porque inclusive podemos demostrar, por ejemplo, claro, indígena Evo Morales, de apellido Morales, hay que ser bastante dudoso para eso, ¿no? O sea, será pues mestizo el señor. Claro. Entonces, ¿qué es A ver, indígena en Bolivia? es que no hay, o sea, realmente no hay un significado. Yo pecaría de soberbio al decir, bueno, yo entiendo lo que es el indigenismo, yo entiendo lo que es el indianismo, ¿no? Entiendo que hay una diferencia clara. Eso a nivel académico, pues, no puedo ser especialista en todos los temas, bueno, y realmente soy especialista en muy pocos, ¿no? De liberalismo puedo decir que soy especialista. Ahora, dentro de lo que es el indigenismo, yo creo que es una palabra con significante vacío. Es una palabra que se ha moldeado lo suficiente como para calzar dentro del discurso de cualquiera, y no solamente Evo Morales, de cualquiera que quiera hacer política en Bolivia desde el momento en el que entra Evo Morales a la política. Hoy en día, ser indígena no solamente es lo que quiere el sindicalista de turno, es lo que quiere el masista de turno. Si Tuto Quiroga habla de indígenas, la gente lo aplaude. Y Tuto Quiroga ha sido ya parte de varios gobiernos. Es más, si cualquier candidato de cualquier estrato, área, rama, lo que sea, habla de indígenas, la gente, sobre todo la gente aymara o que se reconoce dentro del aymarismo, se siente reconocida dentro de ese espacio. Ahora, es muy difícil describir que es indígena, porque mira que me has hecho pensar bastante. La gente del Oriente entiende el indígena como un conjunto de personas que vive en sus comunidades desde siempre, ¿no? Que sería lo que el marxismo llama las naciones. Por otro lado, tienes la visión de indígena del masismo. El masismo considera indígena únicamente a los aymaras o los que tienen características aymaras. Ahora, el indígena para la gente de la ciudad va a ser la gente que vive en el campo, ¿no? Que no necesariamente son indígenas. Quien habla bastante de eso es Franz Tamayo, justamente con sus divisiones de lo que eran los indígenas. Y él también describe lo que son los mestizos. ¿Cuándo termina de romperse esto de quién es indígena y quién es indígena? ¿Y por qué no hay una percepción clara y real para mí al menos, de lo que es el indígena? Se realiza una encuesta, no me acuerdo qué año, en el que se pregunta a la población, o sea, un censo, que ha sido un censo bastante criticado dentro de Bolivia, ¿no? En el que se le pregunta a la gente a qué etnia pertenecía. Y, y no estoy, bueno, hay una lucha muy fuerte por incluir a los mestizos. Obviamente la gente de las ciudades entendemos que todos somos mestizos, digamos, porque pues, nada, o sea, es muy difícil decir, ay, si esta es raza pura, digamos, ¿no? Además sería un ataque directo a las libertades individuales, no es un tema que yo creo que tenga que tener siquiera relevancia la parte de la raza, pero ellos sí consideraban eso relevante. Entonces, dentro del censo, supuestamente para ser plurales, incluyen de qué etnia eres, incluyen mestizo, aymara, quechua, guaraní y una serie de cosas. Entonces, como que podía, afroboliviano también. Entonces, como que le dan a la opción a la gente de autopercibirse como le daba la gana. Y digo autopercibirse porque hay gente en las ciudades que se percibe indígena. Y, o sea, yo honestamente para este tipo de temas sí sugeriría a Cristian Iturralde, que ha sacado un nuevo libro muy interesante, por cierto, eh, que habla acerca de los pueblos indígenas falsos, ¿no? Yo creo que hoy en día es un significante vacío. Interesante. Vamos un poquito también ahora aparte de este tema, ¿no? El racial que ha jugado un papel importante dentro del gobierno contemporáneo, tristemente contemporáneo del MAS, este tema racial. Vamos a hablar un poquito también
de lo que lo precede, la famosa larga noche neoliberal, ¿no? Que vendían nuestros recursos y no sé qué cosa, y al fin y al cabo ha terminado siendo justamente el ahorro de aquella generación de la cual actualmente la generación actual de políticos está gastando, ¿no? ¿Cómo es este periodo? Esta democracia pactada que dicen, que parecen ser más que nada gobiernos de coalición entre distintas organizaciones políticas. ¿Por qué hay descontento? ¿Y cómo se aprovecha esto los sectores que llevarán a Morales al poder? ¿No? Más o menos, ¿cómo es este periodo? Durante los años 90 existen una serie de gobiernos que creo que han hecho las cosas como la patada, honestamente. Obviamente el inicio de todo esto es el 21060, que era imposible hacerlo mal. O sea, cualquier cosa que alguien hiciera más o menos con sentido común iba a salir bien. Luego de eso empiezan los gobiernos mal llamados neoliberales, que son gobiernos que continúan con las reformas del 21060, pero intentando escuchar a la gente supuestamente. Ahí entra, por ejemplo, el MIR. El MIR estaba comandado por, bueno, no estaba comandado, pero una de las personas más relevantes en ese grupo era Oscar Eid. Oscar Eid es una persona que a nivel estratégico, el tipo es un genio, de verdad, y es, a mí parecer, una de las personas más dañinas en torno a estos cambios. Además, empiezan a tener muchos vínculos con la gente que vende sustancias, por no dar otro nombre. em, y eso además le da mucha mala fama, ¿no? A estos gobiernos. Entonces, es el equivalente, o sea, voy a ponerlo con un ejemplo porque es algo que sí me preocupa y creo que eso es algo que sí tendría que hablarse, que es el gobierno de Milei. O sea, imaginemos por 10 segundos que Milei es Víctor Paz, ¿no? Y muchas veces los argentinos creo que no se plantean qué viene después de Milei. Es decir, ya, digamos que gana Milei ahora, digamos que tiene un segundo periodo Milei, y luego de Milei, ¿qué? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, ¿Realmente alguien tiene la certeza de que la gente después de Milei va a continuar con las reformas, va a continuar con un espíritu liberal, va a continuar con un espíritu de reducción del Estado? Ni en pedo. Y obviamente la gente va a aprovecharse del discurso y de la fama de Milei para continuar con esas reformas. Eso es lo que ha pasado en Bolivia. O sea, ha habido una reforma, podríamos llamarle liberal, durante los años 80 y posterior a eso termina en desastre, pero termina en desastre fatal, ¿no? Eh, durante esos periodos, o sea, durante el periodo de las capitalizaciones, por ejemplo, las capitalizaciones empiezan a ser entre amigotes y obviamente, o sea, es como que Milei empieza a privatizar empresas y se las venda a su hermana, ¿no? O se las venda no sé, a Caputo, o se las venda a gente de la Libertad Avanza. Y obviamente, y la gente no era tonta, la gente sí se daba cuenta. El gobierno de ese entonces, yo creo que asume que la gente era estúpida, a diferencia de Víctor Paz. O sea, Víctor Paz ni en pedo es el mejor presidente de Bolivia, pero es un tipo que ha tenido visión para hacer las cosas que se tenían que hacer cuando tenían que hacerse. Entre las cosas que obviamente tenían que hacerse era una reforma liberal y una reforma de reducción del Estado, y además de corte del gasto público, ¿no? Los que lo preceden, bueno, sí, claro, los que continúan con estos cambios, no lo siento, los que los preceden, los que los anteceden, digamos, no sé cómo se llamaría, bueno, sí, preceden, está bien, empiezan a tarrearla porque no entendían realmente el modelo que había salvado el país. Goni, por ejemplo, en su primer gobierno lo hace muy bien porque obviamente el tipo había creado la 21060 y tenía una visión muy clara acerca de qué norte tenía que seguir el país, pero los gobiernos que continúan con esos cambios aprovechan ese discurso para decir, bueno, sí, está bien este modelito que ustedes han presentado, pero como que no le hace, como que no le podemos dar nada a la gente, y como la gente quiere cosas, hay que darle algo. Entonces, imagínense si ahorita mismo mi ley es descabezado, no, o sea, para ponerlo en periodos cortos, es descabezado y alguien dice, no, o sea, estaba bien lo que ha hecho mi ley durante este año, pero ahora tenemos que darle cosas a la gente porque la gente nos necesita. Y bueno, o sea, si tienes pobreza, que recién está empezando a cambiar a un circuito de riqueza, de generación de riqueza nuevamente, que no es suficiente, obviamente, para sacar a la gente de la pobreza, porque eso sí es algo muy criticable de ese periodo. No han sacado mucha gente de la pobreza, porque han sido demasiado tibios. Entonces, nada, tienes gente que todavía está en la pobreza, gente que no puede tener trabajos, no tienes suficiente generación de empresas, y ahora
vas a volver al modelo de antes, que es gastadera total. Esto ha degenerado cada vez más y más y más en no solamente descontento social, sino en que esa pequeña luz que después del túnel se empezaba a cerrar. La debacle total de esto, evidentemente, es la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada en su último gobierno, en el que es acompañado con Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque, y eso ya también lo hablábamos con Mauricio Ríos García, que es un economista liberal boliviano, muy interesante, por cierto. Eh, Básicamente, en el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, las cosas se hacen fatal. O sea, ya es populismo puro. Ahí es cuando se crea, por ejemplo, el bono sol. El bono sol es el bono a los jubilados, es decir, vamos a darle jubilaciones a todos, incluso a aquellos que no han aportado. Y esa es una de las cosas que crea Evo Morales. Y luego se llama bono dignidad, ya cuando entra, que no crea Evo Morales, que crea Gonzalo Sánchez de Lozada, y luego le cambian el nombre a bono dignidad, y es el bono que hasta hoy en día existe para los jubilados. Y es una de las tantas medidas mediocres que toma Gonzalo Sánchez de Lozada para permanecer en el poder. Entonces, esta adicción estúpida al poder por parte de nuestros gobernantes, esta falta de visión, esta falta de norte, esta falta de, muchas veces de pelotas también para implementar ciertas reformas, termina haciendo que la gente no solamente se empobrezca más, sino que odie a toda costa el capitalismo. Es caldo de cultivo para el masismo. Es interesante la mala gestión, cómo genera estos malos personajes. Claro, es ¿no? como que ellos han creado la camita, ¿no? En Me hace otras acordar palabras. bastante a Chile, que es así de, entra una Bachelet, lo Pero, friega todo y lo venden como ha sido culpa del pero, federalismo. claro, pero todos estos son movimientos, porque hay un gran actor que nosotros no vemos y que muchas veces se camufla, ¿no? Y a veces yo lo tengo más como es el verdadero dueño del problema, que es la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia como que lleva a estos extremismos, porque a veces aquí en el Perú la famosa derecha que llamamos es en realidad triste, pura y triste socialdemocracia y que lo hace pésimo y que le permite a actores como Castillo o también en el caso de Bolivia, Evo, llegar al poder, ¿no? Claro, ¿no? Además de este tema, ¿no? Estos socialdemócratas, que más que socialdemócratas, no, yo los llamaría quizás axiopopulistas, ya voy a tirar una piedra ahí a alguien que le va a caer, ¿no? Es esta idea, ¿no? No toco nada para quedar bien en la foto, ¿no? Y que me recuerden en Wikipedia. Porque es la actitud que han tenido bastantes gobiernos, ¿no? La misma de Belaunde. Además de eso, sumándole este tema, ¿no? De que hacen a malas políticas y después le echan la culpa a un modelo que no tiene nada que ver y a veces ni siquiera existe, como es en el caso de lo que pasó en Chile con Bachelet y sus desastres que hizo, seguramente actualmente con Boric, O sea, ¿no? un rápido comentario, el liberalismo en Bolivia dura año y medio. O sea, 21.060 se decreta, año y medio, y eso fue todo. O sea, luego de eso, todo lo demás ha sido una laxa socialdemocracia y en el periodo del MIR socialismo puro. Me imagino. No, y ese suena trágico, suena trágico. Ahora, con este tema es cómo llegamos acá a las acciones violentas de las organizaciones sindicales, ¿no? ¿Cómo llegamos acá al tema el gas no se vende, la guerra del gas? O si no se me acuerdo, también hubo una guerra del agua. ¿Cómo llegamos a esta casi guerra civil por las acciones que no se dan, ¿no? O sea, por las acciones que no quisieron dar los tibios del gobierno y las malas acciones que sí decidieron dar y que tuvieron consecuencias adversas y que les están explotando ahora en la cara? ¿Cómo aprovechan? ¿Cómo llegamos acá al 2003? ¿No? A su golpe tibio. Claro, no. En resumen, es lo que decía antes. O sea, es un caldo de cultivo, la gente está emputada, sube el precio del pan, sube el precio bueno, de un montón de cosas, porque claro, la inflación ya empezaba a notarse. A Gonzalo Sánchez de Lozada no se le ocurre nada más que subir un impuesto, o sea, no sé si, yo dudo mucho que esas hayan sido acciones de Gonzalo Sánchez de Lozada, para mí han sido directamente acciones de Carlos Mesa, que el tipo sí es profundamente dañino para Bolivia, eh, fundador de la actual oposición, más opoficción que oposición. em, Sube un impuesto y además era un impuesto que aplicaba para todos. Por entonces el sueldo era bajísimo y cuando les digo bajísimo era realmente bajo, si no me equivoco eran 100 dólares menos, $90 creo el mes.
Entonces, si a esas personas tú les dices, bueno, además de eso te vamos a cobrar un impuesto porque Bolivia, entonces la gente lo manda al cuerno. Para mí ese es la debacle total. Ahora, si a eso le sumamos la parte de vender nuestros recursos a Chile, siendo que es un país profundamente nacionalista, y a Chile específicamente, con quien hemos tenido un montón de problemas, o sea, a nivel, desde una perspectiva nacionalista, obviamente, la gente empieza a exigir más acciones relacionadas con el nacionalismo. Entonces, los movimientos indígenas empiezan a levantarse por eso, por una falta de representación, por un lado, dentro del Parlamento, o un discurso, en todo caso, desde mi perspectiva, de falta de representación, que representación la tenían, pero el discurso, pues, mamada, digamos. Y por otro lado, por las condiciones económicas que ya estaban destruyendo a las familias bolivianas. Algo interesante que estaba revisando también de este periodo de la guerra del gas, se dice eh, de que Colombia le avisa a Bolivia. En estos movimientos, en estas agrupaciones que están levantándose, no es que sean todos civiles, no es que sean todos sindicalistas, hay sectores que quizás no sean parte, pero han colaborado con las FARC, ¿no? Y también hay pues sectores guerrilleros que están ahí, ¿no? Y parece ser también de que hubo pues a este tipo de personajes poco morales y que han actuado siempre derramando sangre. Aquí en el Perú por lo menos se acordará, ¿no? En el 2023 podrías contar, ¿no? De aquella vez de que habían hasta cubanos acá en plenas protestas, ¿no? En el 2022, no me acuerdo qué fue, y decías, ¿qué hacen acá cubanos, no? Es que ellos se preparan listos, o sea, cuando ven, se apoyan, ¿no? Desde afuera, cuando está listo un golpe y para crear otra dictadura, se apoyan y preparan a la gente, o sea, ya están aquí, o sea, yo me acuerdo, hay diferentes, ahorita me olvidado el nombre, pero cierta gente del gobierno cubano, etc., da vueltas aquí igual, pero en las huelgas de Castillo, ni siquiera los dirigentes de arriba arriba eran peruanos, sino era esta gente, ¿no? Que estaba viendo a ver hasta qué punto poder llevar la revuelta a un siguiente nivel, ¿no? Ahora, obviamente su penetración es fuerte aquí en el Perú, es fuerte mucho más en Bolivia, ¿no? Y claro, Mm, y también es fuerte porque tienes a los idiotas que están arriba, que son bien pensantes y que con buenas intenciones destrozan su país, ¿no? Y me hace acordar acá al no, vicepresidente de ningún voto, que es el García Mesa, no, de García Mesa, perdón, no, Carlos Mesa, que dice, no, no creo que sean de las FARC, mejor le damos lo que quiere, ¿no? Y termina pues dando en bandeja de plata al país, ¿no? Estos es idiotas que lo que con vemos aires también de es que no querencia. hay un lo que más parece que sucede es que no hay, en el fondo no hay un deep state. Bueno, no sé cómo será en Chile, pero en el Perú al menos no lo hay. En Bolivia se nota que no hay. O sea, y eso tampoco ayuda a proteger el país, ¿no? Y el país llega, o sea, ni siquiera puede jugar ajedrez con estos grupos que los tratan de tomar. Bolivia es un país atado con alambre, no desde ahora, desde siempre. O sea, Bolivia es un país que sigue junto por obra y gracia de Cristo, básicamente. Históricamente siempre hemos tenido conflictos internos, o sea, tiene la nación Camba, de verdad, o sea, Bolivia es un país atado con alambres. Entonces, si a un país, o sea, eso es justamente lo que comentábamos, bueno, antes del live, hemos tenido 190 golpes de Estado. O sea, es una locura. Debemos ser el país de América Latina con más presidentes en la historia. Y no es como que digamos, pucha, sí tenemos mucho más tiempo que Perú o Chile. Tenemos Ujú. casi la misma cantidad de presidentes que Estados Unidos. Presidentes electos, además, ¿no? Hemos tenido triunviratos varias veces, o sea, es decir, que tres presidentes eran presidentes al mismo tiempo. Entonces, en un país como este, tampoco es que sea tan difícil iniciar una revuelta. Además, el boliviano no aguanta mucho, siéndoles honestos, y la prueba de ello es el 2019. Eh, el momento en el que la clase media, media baja, nota que se está deteriorando su estilo de vida a causa de las acciones del gobierno, en Bolivia la gente hace, o sea, hemos colgado un presidente porque ha subido el precio del pan en la plaza principal.
O sea, a Villarreal se lo ha colgado porque literalmente ha decidido imponer em, la subida del precio del pan y nada. Entonces, no es tan difícil imaginarse qué es lo que puede pasar en un país atado con alambres, con inflación altísima, que declara además un impuestazo, y además de eso se le suman un discurso y apoyado por organizaciones sociales. De nuevo, para mí el agente en todo esto es Carlos Mesa, porque él sí es socialista, o sea, abiertamente socialista, apoya muchísimo a Fidel Castro, amigo de Hugo Chávez, por ejemplo, o sea, amigo íntimo de Hugo Chávez, no digo así como compis de presidencia, no, era amigo íntimo de Hugo Chávez, y por cierto, eso es muy importante, y no lo digo yo, lo he escuchado recién de un marxista, masista también, que se llama Tupac, en un podcast. Las tres cosas que pedían los indígenas en ese tiempo, bueno, los sectores populares, que es lo que le llaman los masistas, era una asamblea constituyente, representación y sobre todo respeto a sus derechos, ¿ok? Y lo que propone Mesa es, bueno, Que son más privilegios que derechos. no, o sea, ni siquiera llegan a ser derechos, ni siquiera llegan a ser solamente privilegios, llegan a ser, yo creo que están, o sea, privis legis es leyes privadas, no es leyes para un grupo, ni siquiera llega a ser privilegios, es directamente acciones inconstitucionales en contra del resto del país, eso es lo que exigían. Y no digo todos, ¿no? Sino digo estos sectores radicales estilo Marco y así. Em, entonces, por falta de huevos, y eso sí es directamente así, Carlos Mesa dice, ok, ¿quieren asamblea constituyente? Ya, aquí tienen su asamblea constituyente. ¿Quieren que yo me baje de la presidencia? Ok, me bajo de la presidencia. ¿Qué más quieren? Que me bajen los Entonces, pantalones eso y no puede ser salen. pues, un presidente. O sea, eso no es un presidente, es cualquier cosa. Eh, Carlos Mesa es el que da, o sea, porque además recuerden que la asamblea constituyente es lo que hace que hoy en día tenemos la constitución que tengamos, y esa constitución es la que mantiene al masismo en el poder. Entonces, nada, Carlos Mesa es el que pavimenta el camino para que Evo Morales pase con el masismo con camionetas llenas de coca por encima. Pero él ha estado un montón de tiempo haciéndolo. Y ese es un tema interesante que mencionas, del tema de las nuevas instituciones que se crean con la Constitución, ¿no? Y vamos a hablar justamente ahora ahora sí entrando a los periodos de gobierno de el Partido Único, el MAS, ¿no? Dentro de Bolivia, ¿no? Mencionaste que su primer decreto también, una de las conversaciones que tuvimos es de que quería jugar con Con la selección. nacional, ¿no? Un presidente muy serio era Evo Morales. También me acuerdo que se mencionaba bastante que había construido más canchas de fútbol que hospitales, ¿no? Ahora, las ideas, la asamblea constituyente que se logra dar, ¿no? Y esta nueva constitución que les da autoridades ridículas al sector político y además que también crea supuestos derechos que en realidad no son derechos, no solo que no son derechos, pues podríamos decir que son todo lo opuesto, porque por ejemplo el tema del derecho a la propiedad comunal indígena desde la Constitución de Bolivia no es más que una vuelta a la servidumbre, porque es una tenencia, porque es propiedad del Estado que se le da en forma de tenencia a sectores campesinos que si se rebelan, tráeme para aquí mi tierra. Y que están los Es como tienen. o sea, es más complicado que incluso las comunidades aquí en el Perú. Sí, o sea, aquí básicamente se ha decretado que, o sea, con lo de las autonomías, que no lo critico, se aprovechó el masismo para decir que nada, que los indígenas tenían derecho a hacer la ley que quisieran dentro de su propia nación. Por eso somos un estado plurinacional. Es decir, Ujú. el modelo de país que quiere Evo Morales, bueno, que tiene Evo Morales y que tenemos ahora los bolivianos es ese, es básicamente, al menos desde la teoría les digo, ¿no? Luego les voy a decir cómo funciona realmente, pero desde la teoría se supone que cada pueblo indígena, que ahora ya no es un pueblo indígena, sino es una nación, es decir, los aymaras son una nación, los quechos son una nación, los guaraníes son otra nación, los moxos son otra nación, no sé, ¿me entiendes? Cada nación son 36 naciones o 32 naciones, algo así, tiene sus propias leyes y su propia forma de vida. O sea, ellos pueden manejar la constitución como les dé la gana y tienen, se supone, la posibilidad de tener sus propias leyes. Y una de las cosas, por ejemplo, que garantiza ese espacio de la Constitución es que ellos puedan tener, por ejemplo, justicia comunitaria. Eh,
¿Por qué es importante esto? Y ahí es donde viene la realidad de esto de las múltiples naciones, que a mis huevos no son múltiples naciones, en realidad es una sola nación dividida en diferentes constituciones para hacer lo que le da la gana al masismo. Básicamente ellos pueden decir, bueno, hay que respetar las leyes y costumbres de este pueblo, entonces no vamos a intervenir. Y a ellos que me caen mal, entonces ahí sí vamos a intervenir. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, a los pueblos indígenas llorando porque no pueden tener tierras, o sea, no tienen propiedad, no son dueños del lugar que habitan, justamente por esta constitución. Sí. No, y no solo eso, además vamos a comenzar de una vez con el prontuario de don Evo y de su grupillo. ¿Cuáles son las cosas que ya empiezan a darse? ¿No? De casos de represión, de casos no solo de represión, también de corrupción, ¿no? Y ya ahí el tema, el más escabroso que tiene el Evo Morales y el más que su atracción por los más jóvenes, los más infantes, ¿no? Vamos a comenzar por ahí. ¿Si ya empieza a darse esto en su primer gobierno o ya es después de promulgar la Constitución en donde empezamos a ver todo lo que es el desastre en términos por lo menos éticos del gobierno? Hoy en día sabemos que ha sido desde siempre. Es decir, sabemos que ha sido desde su primer o segundo gobierno que Evo Morales ya tenía, o sea, estamos hablando de que una de las primeras personas con las que se mete y con las que tiene un hijo es justamente eh, una persona de una comunidad a la que, nada, le da un espacio dentro del partido, ¿no? Y bueno, yo lo dividiría en dos, también son los polvos mágicos, y eso también es algo que ha sido desde siempre dentro del masismo. Em, Así que, nada, o sea, a grandes rasgos podríamos decir que este tipo de hechos se dan desde siempre, desde el principio del MAS, es decir, desde su creación. Ellos toman o sea, el momento en el que ellos toman el poder empiezan a hacer estragos con la población. O sea, ya como presidente les estoy diciendo, ¿no? Y eso es lo que se sabe, no es lo que ha pasado, porque ahora si hablamos acerca de lo que ha pasado, pues podríamos estar hablando horas. Ahora obviamente hay que esperar, o sea, legalmente tengo que decir esto, hay que esperar a que la justicia dé un veredicto acerca de Evo Morales y lo que sea, ¿no? Pero pues ahí están las pruebas, vean lo que ha dicho Luciana Campero, los informes que hay, etcétera, etcétera. ¿Cómo es Claro. este tema también de secuestros de militantes? Como mencionaste también, Andrónico, lo sacaron de su pueblo y lo hicieron militante. ¿Cómo es este tema muy bolchevique Y de además, sacar a los niños de no los iba a senos de Cuba, sus padres? ¿no? Eh, para que estudie en Cuba. Bueno, básicamente Evo Morales empieza a crear la generación Evo y que la generación Evo era ir a los pueblos y decirles ya, tu hijo va a ser masista, va a ser además dirigente masista y para eso hay que educarlo desde ahora. Em, y nada, o sea, básicamente iban hasta los pueblos y se llevaban a los chicos que estaban por ahí y los educaban en torno a las ideas del socialismo. Y uno de ellos es Andrónico Rodríguez, que básicamente se lo ha criado desde chiquito para ser el sucesor de Evo Morales. Ya. ¿Pero sus padres aceptaron o es una imposición? No, sus padres aceptaban porque sus padres eran parte del sistema. Es más, Ah, en claro. el caso de esta chica, Noemí Meneses, creo que se llama, no sé, de ese último caso que ha salido, o sea, lo que denuncia la diputada Luciana Campero es, por ejemplo, que, em, pues nada, básicamente sus padres tenían problemas con la justicia por homicidio y para retirarle los cargos a la madre de ella y para ponerla en un ministerio que además irónicamente es el Ministerio de Defensa contra la Violencia de la Mujer, algo así, o sea, el Ministerio Feminista, no me acuerdo cómo se llama, la ponen a esta señora ahí, que es la mamá de ella, y Evo le dice, ok, tú quieres estar aquí, quieres que te quite los cargos, no hay ningún problema, dame a tu hija. Ah, la mierda. Eso fue fuerte la situación. O sea, fue fuerte. Estamos hablando de cosas a nivel de Uruguay. Bueno, ¿cómo se llama este sitio? Este país centroamericano donde Ortega, a nivel Ortega, Nicaragua, ¿no? Nicaragua, Exacto. Nicaragua. Estamos que viendo también es casi ya, coñoso cochino. claro, o sea, un cochino, más cochino, no, bueno, más cochino que Ortega por el momento no, porque no es su hijastra. Pero, wow. Es curioso que esta gente se parezca, ¿no? Sí, tiene bastantes similitudes, Sí, lo mismo porque creo que además es Boric Mao. tiene bastantes acusaciones, la gente en España También. también tiene mismas acusaciones. Ujú. Pero con respecto también acá a este tema de la
Ah, chusa, se me fue. Ya. Ahora, con respecto acá al tema de cómo es el MAS en los lugares más alejados, ¿no? De Bolivia, cómo es el tema de la represión, en donde hay lugares en donde si tú no eres masista se te puede, la puedes pasar mal, ¿no? En donde si no le rindes lealtad al partido, no es que vayas a ser soy simplemente expulsado, a veces te pueden dar cuello, ¿no? Dar vuelta. ¿Por qué? ¿Dónde es esto? ¿Cómo son estos casos? Claro, siempre con los límites sí se tiene que dar. ¿Y desde cuándo más o menos se da este fanatismo al punto de persecución a los disidentes en los lugares en donde no pueden, pues, no tienen la voz para defenderse, ¿no? En el campo siempre se ha dado. O sea, en el campo se da desde hace muchísimo tiempo atrás. En las ciudades ha empezado a darse, a mi parecer, desde el cachito antes del 2016, porque hasta entonces obviamente mantenía una popularidad grandísima y todo el mundo lo quería. Entonces el gobierno no se esforzaba mucho por acabar con los disidentes. El momento, o sea, es lo que hablábamos antes. La dictadura en Bolivia no es de manera sanguinaria, digamos. O sea, no es que han perseguido gente en las calles, como en Perú, sino se ha dado mucho más ligera. Es como cocinar una rana. O sea, tú le prendes fuego a la rana porque si no su carne se endurece y lo tienes que hacer lento para que no se dé cuenta de que está siendo cocinado. Eso es exactamente lo que pasó con Bolivia. Han empezado, por ejemplo, una de las maneras en las que el masismo ataca a los medios de comunicación es ponerle, no sé, multas, por ejemplo, a través de impuestos. Entonces, bueno, tú debes tanto de multas, pero yo no debo nada, no sé qué, para que se den cuenta lo irracional que es el sistema de impuestos. Aquí te pueden cobrar multas por errores que tengan las personas de impuestos. O sea, digamos que tú, Luis, presentas tu informe de impuestos y ellos te dicen, ok, los recibimos, ¿no? Y ellos se equivocan internamente dentro de un formulario, te cobran la multa a ti. Entonces, ese tipo de cosas es las que han empezado a hacer con todos los canales, radios, medios de comunicación independientes y a los que no cedían directamente los amenazaban de manera personal, digamos, ¿no? O directamente los exiliaban, como es el caso de Carlos Valverde, que primero los hacían despedir, luego de hacerlos despedir, les pedían que por favor no hagan ese contenido porque si no iban a sufrir sus consecuencias y así. Y nada, al final han terminado exiliando a todas las personas opositoras de este país. O sea, cívicos como Branko Marinkovic, periodistas como Carlos Valverde, opositores en teoría en democracia como Ronald McLean, bueno, a Goni ni les digo, o sea, el tipo ha tenido que irse en avión. Entonces, nada, esa es la manera que tiene el masismo de perseguir, ¿no? Es como una mafia, digamos, ¿no? O sea, ellos no te van a decir, o sea, ellos no te van a disparar, ellos te van a decir, vamos a dar un paseo, ¿no? Eh, o van a amenazar a tu familia, van a amenazar a gente cercana a ti, pero no lo van a hacer de frente. O te van a, por ejemplo, no sé, te van a poner, hay un caso durísimo, no me acuerdo el nombre del señor que denunció el caso del fondo indígena, que básicamente han utilizado a los indígenas para decir, bueno, les vamos a dar tierra, ustedes tienen que invertir, y básicamente el gobierno les ha robado todo lo que tenían a los indígenas con el fondo indígena. Bueno, el que denunció ese caso, le han puesto, si no me equivoco, voy a buscar la cifra exacta ahorita, pero son más de 1000 eh, cargos. O sea, al tipo lo han Sí, mantenido ya es una preso. dictadura ya institucionalizada, ¿no? Sí, exacto. O sea, lo que han hecho es básicamente eso, o sea, Y, y, torturaban a la con, gente a través y, de eso. y pasando a la última parte, que es, bueno, me parece muy interesante porque lo veo así como que pasó de un momento a otro y dije, uy, se arregló Bolivia. Y el día siguiente se volvió a joder Bolivia. ¿Qué pasó? O sea, cuéntanos un poco de la revolución de los 2019, lo que se cansaron en los 2019. O sea, ¿qué pasó exactamente, no? Desde tu punto de vista. Sorry, ¿me puedes repetir la pregunta? Lo que sucedió el 2019, cuando ya la gente se levantó, hicieron huelgas hasta que saliera Evo. Ya, o Ujú. sea, O sea, la última básicamente, parte ya. Ujú. Porque tú estás contando de una parte que ya está institucionalizado todo, ¿no? Pero de un momento a otro cae. Entonces, esto no es de a gratis, ¿no? no, o sea, la gente ya estaba podrida del sistema masista. O sea, una cosa es que te Ujú, persigan durante 4 años y que te hagan fraude 2 veces y que te cambien el ujú, nombre del país y que además de eso cambien la constitución y las reglas y que te roben. Pero cuando se empiezan a acumular las cosas una tras otra, tras otra, tras otra, yo ujú. creo que todo ser humano tiene un límite y nada, la gente empezó a explosionar y ha dicho, puta, o sea, si nos unimos, lo sacamos, porque a final de cuentas nosotros somos más. O sea, el dictador que quiera
ahí a balanzarse contra su gente, tiene que tener a la mayoría del pueblo de su lado, o al menos a las armas de su lado, ¿no? Y esa ha sido la parte que no le ha gustado a Evo, yo creo. Entonces, la gente ha empezado con un reclamo eh, Ujú. democrático, digamos, muy democrático, porque la gente dice afuera, bueno, sí, la gente quería que se vaya Evo, no, ni madres, aquí no querían que se vaya el Evo. Aquí lo que la Ujú. gente quería era que se transparenten los datos de las elecciones fraudulentas que él había organizado. Eso es lo que se pedía inicialmente. Y el cabrón no ha querido. Y van a disculpar que lo diga así, pero el tipo lo único que tenía que hacer era decir, bueno, vamos a la segunda vuelta con Carlos Mesa, que es un desastre, Carlos Mesa. Pero era lo que la gente quería. Y él dijo, no, no vamos a ir a segunda vuelta, yo ya he ganado en primera vuelta. Listo. Entonces la gente dice, ah, y además se detiene el TREP, o sea, el conteo de votos se detiene Ujú. de la nada. Y ahí todos dicen, "Qué rari, digamos, ¿no? Entonces, entre millones de jóvenes empiezan a ir a las calles porque dicen, no, no vamos a permitir que nos roben una elección. Eh, por un lado eso, por otro lado empiezan a hacer saqueo, o a haber saqueos dentro de los tribunales electorales para literalmente robarse las cajas con los votos para contar ellos en persona. Y obviamente todo el mundo se da cuenta de que era falso, ¿no? Durante ese periodo me acuerdo también de que hubo dirigentes que amenazaron, por lo menos dirigentes fieles al MAS, que amenazaron con sangre, ¿no es cierto? Que dijeron, oiga, si siguen Es que, sí, 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 protestando. sí, es que la cosa fue en escalada, fue muy, muy en escalada. Em, Inicialmente fue pedir que se diera la segunda vuelta. O sea, ni siquiera, la gente no quería votar por Carlos Mesa. O sea, la gente, algunos imbéciles dentro de Comunidad Ciudadana todavía piensan en su cabeza que no, esto ha sido una lucha por Carlos Mesa, porque queríamos que sea presidente. No, o sea, nadie quería que Mesa sea presidente. La gente ha votado por Mesa, pero no había de otra. Ujú. No metafóricamente no había de otra, o sea, literalmente los otros candidatos tenían porcentajes nimios o directamente eran nuevos candidatos, ¿no? Entonces la gente dice, ok, hay que votar por el Mesa, ya, votaremos por el Mesa, voto útil, ¿no? Y el primer pedido era segunda vuelta. Como el tipo no ha hecho caso, la gente se empieza a calentar el doble. Y ahí es cuando han empezado las protestas y la represión masiva, pero durísimo. O sea, por ejemplo, una de las cosas, yo he estado ahí, a mí no me lo van a contar, yo he estado físicamente ahí, nos han gasificado con gas vomitivo, que es ilegal, ¿ok? La gente empezó a desmayarse, se murió gente dentro de las protestas, y ustedes saben, bueno, cualquiera que sepa algo de protestas, pues, cuando hay el primer muerto, la gente empieza a levantarse el doble. Sí, ahí Em, se pone peor. sí, entonces, o sea, a nosotros así, un breve repaso de lo que me pasó a mí, por ejemplo, en la Plaza Baroa, que es una de las plazas donde está el Tribunal Supremo Electoral, nosotros fuimos ahí en una marcha pacífica, o sea, ese era el mensaje, inicialmente ese era el mensaje. Llegamos a la Plaza Baroa, nos gasificaron, pero ya no fue todo. O sea, la policía ya estaba emputada con nosotros también, porque ya íbamos varios días protestando así de manera fuerte en La Paz. Nos Ujú. persiguieron por toda una avenida con motociclistas que iban lanzando gases, y ahí es cuando acorralaron a la gente dentro de una universidad y gasificaron la universidad. Ahí se quebró todo a la madre. O sea, ahí se pudrió todo. Aquí en La Paz se pudrió todo. Y cuando o sea, La Paz normalmente es el último espacio en levantarse porque estamos rodeados de masistas, ¿no? Para que aquí la gente se levante, tiene que pasar algo muy duro, digamos. Y ahí ya fue el acabose. La gente en Santa Cruz empezó a protestar muchísimo más, empezaron a quemar edificios públicos, empezaron a quemar sedes de los masistas y los masistas respondieron con más represión. Y empezaron Ujú. o sea, por ejemplo, te veían en la calle con una bandera y te metían preso por supuestamente ir a una marcha que estaba organizada por la derecha y eras un infiltrado y te inventaba huevadas, ¿no? Em, yo me acuerdo que eso pasó durante los primeros días y luego ya vino el paro total. Y en Santa Cruz decretaron paro cívico nacional y dijeron, bueno, no se mueve un alfiler hasta que el Evo se salga. Y ahí es cuando empezó el verdadero pedido de, ya, Evo Morales se va a ir del país como quiera, pero el tipo va a renunciar. Y se paralizó todo el país, la gente ya no iba a sus trabajos. Es más, se organizó tan fuertemente la gente que dentro de las universidades, y yo estaba en privado, no estaba en pública, nos decían, bueno, no hay problema, si ustedes van a ir a protestar, go. O sea, no nos vamos a interponer. Y dentro de las públicas, lo mismo. Dentro de los trabajos te decían, ok, vas a ir a bloquear tu esquina, o sea, porque nos organizamos por barrios, bueno, vas a ir a bloquear tu esquina, totalmente entendible, no hay problema, anda. O sea, literal, o sea, ahí era un pedido masivo de, el tipo se va a ir, vivo o muerto, como sea, pero se va este año. Eh,
y nada, empezamos a bloquear todas las ciudades, o sea, de verdad nadie se movía. Y quienes se calentaron con eso fueron los micreros, y bueno, los que conducen transporte público, ¿no? Ellos intentaron desbloquear, la gente se enojó aún más, y ya no solamente bloqueamos por cuadras, sino que terminó de paralizarse el país por completo. Yo me acuerdo que ahí, justamente con los bloqueos, inició los amotinamientos. El primer amotinamiento, que creo que ha sido la primera señal de esperanza de este país, ha sido en Sucre. La gente, o sea, los policías en Sucre se amotinan y empiezan a amotinarse todas las EPIs, que son como los centros de policías, en todo el país. Obviamente empiezan a pedir respaldo de la población, porque claro, o sea, dense cuenta de que no tienes policía en todo el país, y es como, ¿a quién diablos nos va a proteger? Porque todavía no habían sacado los milicos, o sea, el Evo ha dicho, no voy a sacar un solo militar, porque yo no soy como Goni, buenísimo, entonces no había nadie protegiendo a la gente en las calles. Nosotros nos hemos tenido que organizar de manera ciudadana para proteger las calles. Y ahí es cuando los masistas empezaron a meterse en las casas de las personas. O sea, pero literalmente para robar, para prender fuego casas. Ahí se metieron a casas de activistas. Bueno, mentira, eso fue después de que renunció Evo. La cosa es que en todo este proceso de amotinamiento, porque no hubo una sola bala, o sea, la verdad es que no hubo una sola bala, porque la gente estaba podrida del Evo. Ahí es cuando el comandante de las Fuerzas Armadas dice, ¿sabes qué, Evo? Te sugerimos que renuncies, porque la gente está emputada de vos. Ni siquiera le dicen renuncia, le dicen, te sugerimos que renuncies. Pero no era solamente el comandante de las Fuerzas Armadas, era también el jefe de la COP, la Central Obrera Boliviana. O sea, para que se den cuenta, ese era uno de los... O sea, la Central Obrera Boliviana es el respaldo más grande que tiene el masismo. Y el dirigente de la COP, que por cierto, curiosamente ha aparecido desvivido poco después de eso, le dice, Evo Morales, tienes que renunciar, porque la gente ya está emputada de vos. Los comités cívicos masistas empiezan a levantarse contra él. Y ahí es cuando empiezan uno a uno a renunciar sus ministros. Y esa noche de gozo en Bolivia, que jamás me la voy a olvidar, en la que ya quedaban 6 o 5 ministros, nada más, en la que Evo Morales dice, bueno, me voy a reunir con toda mi gente, ¿no? Y presenta 4 pelagatos al imbécil de su vicepresidente, y él se presenta en el Chapare. Porque claro, la gente quería su cabeza. En ese punto ya no queríamos que se fuera. En ese momento ya la gente quería su cabeza. Y él se va a escudar al Chapare y dice, bueno, viendo que todos me están pidiendo que renuncie, voy a renunciar, pero... Y le pide a la gente que se levante, o sea, a los masistas que se levanten. Y esa sí ha sido la noche más oscura para este país. Básicamente, los masistas se organizan durante la noche y empiezan a perseguir gente blanca y opositores por las calles. O sea, con palos, con piedras, y durante la madrugada empiezan a meterse en las casas de, sobre todo, periodistas, de Casimira Lema. Por ejemplo, a Casimira Lema le queman la casa, a Waldo Albarracín le queman la casa, a Carlos Mesa no le pasa nada porque es Carlos Mesa. Y nada, o sea, y empiezan a perseguir gente en la calle, hacen explotar un montón de pumacataris, por ejemplo. Los pumacataris son como el bus más importante para la ciudad de La Paz, digamos, y se meten dentro de los predios de la alcaldía y le prenden fuego a todos los buses de la ciudad de La Paz. Queman instituciones públicas, o sea, pero yo creo que de la bronca y de la frustración de que el tipo había renunciado, ¿no? Y ahí es cuando empezamos en nuestro periodo de anarquía, que no me acuerdo exactamente cuánto tiempo ha sido, o sea, pero anarquía legalmente hablando, ¿no? Porque no había quien tenga la cabeza. Y nadie quería tomar la cabeza tampoco, ¿no? Porque habían renunciado todos y constitucionalmente le tocaba a la presidenta de la Cámara de Diputados, o no, de senadores, de senadores. Segunda vicepresidencia, o la primera vicepresidencia, algo así. No, creo que la segunda vicepresidencia era Yanine Áñez. La primera vicepresidencia era de una mina del MAS y renuncia por Twitter o por Facebook, creo, algo así. Legalmente, pues se toma pues como renuncia, ¿no? ¿Ve? Porque encima la mina se fuga del país. No me acuerdo. Adriana Salvatierra, así se llama. Renuncia, entonces constitucionalmente le tocaba a Yanine Áñez ser presidenta. Luego de 2 días de vivir en anarquía, o sea, anarquía literalmente, porque todavía, o sea, para que se lo planteen, el ejército empieza a militarizar las calles de manera, o sea, no había cabeza de Estado, entonces ni siquiera es que, o sea, orgánicamente, digamos, la gente sale con armas a las calles a proteger a los ciudadanos de los
literalmente de los saqueos que estaba viendo, porque en el Alto empiezan a haber muchos saqueos, en varias ciudades empiezan a saquearse tiendas, empiezan a saquearse un montón de cosas, ¿no? Eso durante un día entero. Y, o sea, obviamente dices, bueno, 24 horas, ¿qué puede pasar? No saben lo que es un país en anarquía durante 24 horas. O sea, de verdad no tienen. Y además, con anarquía de un grupo de personas que quiere hacer mucho daño, ¿no? Entonces, no había policía, no había fuerzas armadas, solamente tenías a la población con palos y casquitos en las calles. Y el segundo día ya se militariza todo y la gente empieza a salir bueno, los milicos, como tengo entendido que van como disfrazados, digamos, pero con armas a proteger a la población. Y ahí el tercer día se posiciona Janine Áñez. Y dicen, ya bueno, ¿saben qué? Le toca constitucionalmente, el país se va a ir a la mierda, nos vamos a terminar de desarmar, no podemos seguir con esto, así que nada, Áñez presidente, sí. Y ahí es cuando nombran a Janine Áñez presidenta y ahí es cuando retoma Bolivia su rumbo, ¿no? Bueno, igual Janine Áñez ha sido un desastre. O sea, la verdad es que su gobierno ha sido patético, ni siquiera ha eliminado la sigla del MAS, ha impuesto muchas cosas absurdas, o sea, ha regalado bonos, ha impreso un montón de plata, no se ha encerrado durante la pandemia, entonces no ha servido de nada toda la lucha que hemos hecho, pero al final hemos logrado que Evo Morales se vaya. Pero ella de qué partido es, o sea, cuál es su origen de ella, o sea, ¿qué es? Unidad Democrática, es de la oposición. De la oposición. Pero otra socialdemócrata más del FTC, no sé exactamente. Sí, es de es socialdemócrata. Sí, sí. Ah, ya bueno. Tibia. Sí. Fría, digamos. Fría. Sí, sí, porque de un momento a otro yo veía que Bolivia había cambiado, ¿no? O sea, yo lo vi de lejos, ¿no? Obviamente, aunque aquí en el sur peruano siempre se ve cerca estos cambios. Y no, Pero y te exactamente. decían los más rojetes acá, no, han dado un golpe de Estado en Bolivia, así. Los neoliberales. Golpe de Estado si no hubiera sido constitucional. O sea, para hacer golpe de Estado tendría que ser inconstitucional y ha sido totalmente constitucional. Claro, lo inconstitucional más que sería las acciones de Evo, ¿no? O sea, si el ejército lo hubiera bajado a Evo, entendible, pero ahí ha sido la población civil, que curiosamente ha sido exactamente como él ha entrado. Claro. Y ahora, ¿cómo entramos de nuevo al problema de la vuelta del MAS? ¿Cómo llega ¿Cómo regresa el MAS? Ajá. Bueno, básicamente, Janine Áñez lo hace tan mal que vuelve a Arce. O sea, ese es el resumen en pocas. Ella, en vez de eliminar la sigla, ella, en vez de, no sé, meter presos a quienes tenía que meter presos, le hace caso al imbécil de Arturo Murillo. Arturo Murillo era uno de sus ministros, que por cierto ahora está preso en Estados Unidos por corrupto. Porque además ha negociado un montón de cosas returbias con el ejército de Estados Unidos, o sea, por eso está preso en Estados Unidos, es su ministro. Empieza a hacer las cosas muy mal, y además eso súmenle la pandemia, ¿no? Durante la época de pandemia, pues restringe las salidas y la gente no podía salir a las calles por sus órdenes a defender su gobierno, o sea, totalmente antiestratégico, pero a niveles absurdos, ¿no? Entonces la gente termina diciendo, pucha, han visto cómo estamos con Lañez, con el MAS estábamos mejor. Obviamente Evo Morales no podía postularse porque tenía que vivir en Bolivia. Sí. Y había vivido bastantes meses primero en México y luego en Argentina. Entonces no podía ser presidente, además estaba exiliado, ¿no? Porque tenía una orden de captura por un montón de cosas. Entonces nada, entra Luis Arce Catacora al poder, gana Luis Arce Catacora, avanzan los años masistas y llegamos a nuestros días. Hoy en día Luis Arce Catacora ya no tiene apoyo popular, se termina dividiendo el MAS de Evo, en algún momento se quiebran, justamente por las ideas que tenía Evo de volver al poder a costa de Luis Arce, y Luis Arce como que disfruta mucho el poder y se queda con el poder, y hoy en día tienes una larcista, una levista y una androniquista, digamos, ¿no? Que es la renovación del MAS. Lo bueno es que se está rompiendo desde adentro. Sí. Y para estas elecciones, ¿tú qué cosa crees? ¿Va a volver a entrar el MAS? ¿Van a lograr sacarlos? ¿Se va a poder hacer algún cambio? No. O sea, veo poco probable, honestamente, que gane un outsider o las ideas. La realidad del país actualmente es muy decadente. Ahorita la pugna política está entre el MAS, el otro del MAS, el más joven y Manfred Reyes Villa, que es MAS, pero el morado.
O sea, básicamente el tipo tiene las mismas ideas del masismo, tiene mucha llegada a Luis Arce Catacora y es uno de los que mejor figura dentro de las encuestas. Y es arcista. O sea, el tipo no es abiertamente defensor del arcismo, pero es muy cercano al arcismo. Además de, o sea, eso yo creo que ameritaría un espacio mucho más largo. O sea, muchos diputados de la oposición han terminado estando en su bancada, se han convertido en tránsfugas, eh, han dejado al partido de oposición al aire. Los mismos opositores que aún quedan, pues son del FRI, que son del Frente Revolucionario de Izquierda, entonces no le están haciendo mucha oposición dentro de la asamblea. La oposición está totalmente desarmadísima. O sea, tienes como 4 espacios dentro de la oposición. Y además de eso tenemos alrededor de 30 candidatos. Literalmente, no metafóricamente. O sea, si no me equivoco, son como 26 candidatos exactamente. Así que nada, Y ahora, Rico. y en términos de represión, yo por lo que tengo entendido, quizás con el Evo no se vio tanto, parece que con Arce hay un poco más, ¿no es cierto? Ya tienes, por ejemplo, a Camacho ya lo arrestan en la época de Arce, si no me acuerdo, lo tienen Sí preso. y no, o sea, tienes muchos presos políticos, muchos, si no recuerdo mal, son más de 1000. Es más, yo he hecho un video de 10 minutos únicamente poniendo las caras de los presos políticos, uno por segundo, así que ya se imaginarán. Ujú, Y ujú. eso era hace 2 años atrás, hoy en día hay muchos más presos políticos. Em, pero el tipo, o sea, el tipo ha seguido una línea muchísimo más frontal y caballa, digamos, de la represión y la gente se emputó por eso, ¿no? O sea, por eso además ha perdido todo su apoyo. El tipo figura con 2% en las encuestas. O sea, Luis Arce Catacora figura con 2% en todas las encuestas. Es imposible que gane de manera legal. Em, Parece la Dina. Así que nada, o sea, sí la represión ha aumentado muchísimo más porque el tipo ha ido más de manera frontal, ¿no? A arrestar gente. Claro. ¿Y cómo vas con el tema de las ideas? ¿Se están popularizando o todavía crees que hay un largo camino por hacer? Justo hoy día he escrito una publicación en mi canal de YouTube. Creo que este país no está preparado para las ideas de la libertad, siéndoles honesto. O sea, este país necesita vivir más crisis como para que entiendan que este no es el camino que se tiene que recorrer y que las ideas que se están aplicando no son las correctas. Entonces, sí, obviamente han avanzado muchísimo las ideas de la libertad. La gente, hoy día he visto un comentario, bueno, para quienes no sepan quién es Jaime Dun es uno de los no candidatos, pero una de las personas que se quiere para que él sea candidato y se postule para estas elecciones. O sea, la gente quiere, él no quiere, ¿ya? Y él es Es como liberal. el rayo de Bolivia. No, no. Es como Milei, o sea, es como Milei antes de ser ¿Ya? candidato. O ¿Ya? sea, él sí quiere ser parte de la política, pero todavía no es precandidato ni nada. Bueno, el caso es que la gente está poniendo cosas como Evo, Dun, la mejor dupla. O sea, porque es gente que todavía no deja Ay, el, Dios el, mío. el egoísmo y el masismo, pero que entiende que las ideas de la libertad son el mejor camino, ¿ubican? Entonces, sí estamos avanzando, pero creo que todavía no estamos listos. Evo, tú. Claro. Está buena esa. Bueno, entonces falta todavía un proceso, pero bueno, por lo menos es que ya hay una, Por lo una menos ya tienen las ideas. Bueno, sí, con tal de que, por ejemplo, algo que tal vez les podría facilitar es que, por ejemplo, la cultura aymara, aunque no lo quieran ver, es capital, llevan el capitalismo en el ADN. O sea, y bueno, al menos aquí en el Perú, lo que hemos visto es que los grupos aymaras tienen un desarrollo muy fuerte en cualquier región, ¿no? Por ejemplo, aunque desplazan otros grupos, tienen un éxito muy fuerte en todo lo que es el tema económico, ¿no? Los Caso aymares están Cusco, caso empezando a Arequipa. proponer economía Ujú, popular, básicamente. Así ujú. que nada. No, nada. Oh. Amigos tonotos, creo que tengo que abandonarlos. Sí, sí, no no hay Lo se siento problema. preocupe. mucho. Ha sido un gusto, no te preocupes. Hemos llegado justo a ese punto que queríamos hablar, que era todo lo que es Evo y cómo terminó todo el asunto, ¿no? Podríamos reunirnos en una próxima ocasión. Ha sido un gusto, Alele, tenerte con nosotros. Desde Sociedad Abierta Cusco siempre estamos con los brazos abiertos para hablar contigo. Si alguna vez pasas por nuestra ciudad, sería genial tener una reunión. Te recibimos No, con sí, bombos y platillos. No hay problema. gracias. Sí, o sea, yo intento mantenerme mucho en conexión con la parte peruana. O sea, una de las primeras personas que me ha dado cabida de alguna forma ha sido Amanecer Libertario.
No sé si lo conocen, pero Sí, sí. el Mirko me ha dado espacio en su canal y tal, y no solamente él, sino también Paralelo 33. Entonces, yo estoy muy agradecido con la Ujú. comunidad liberal de Perú y de Chile, aunque no crean, es mi vida como youtuber y las ideas en este país muy probablemente no serían posibles si no fuera por ellos. Entonces, de verdad, muchas gracias, chicos, y tal. Perfecto, Lele. Ha sido un gustazo. Gracias a usted, igual, manténgase en el tema firme de las ideas. No me digas usted, Choco, tengo 25. No, pero con Perdón. respeto siempre. No, pero de todas maneras, mantenerse siempre en el tema de las ideas, No, no, es no un hay caso. tema que tenemos aquí en Cusco. Si bien en otras ciudades de la costa peruana no hablan de manera tan formal, el cusqueño es muy formal en hablar el castellano. Sí, pues unos viejitos de 30 años, unos viejitos de 14. Muy a lo No, de verdad, bastos. gracias, chicos. Súper. Yo espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión y nada, de verdad, gracias por el espacio. No, muchas Gracias a ti, gracias más bien. también para conocer un poquito Ha, mejor el tema del país ha sido un vecino. gusto. Ok, Nos nos vemos. vemos. Chao, chao. Chao, chao.